A partir de este momento, el viaje se transforma en música. Los sonidos evolucionan constantemente y cada nuevo ejecutante se los apropia. Influencias. Producción y conducción, Sergio Pujol. Realización online, Eduardo Dargenio. ¿Cómo están? Aquí estamos, nosotros muy bien preparados para acompañarlos, para llevarlos de la mano por una selección musical que hemos elaborado a lo largo de la semana cuidadosa y amorosamente. Y hablando de amorosamente, queremos dedicar este programa a la memoria de Sergio Martínez, el Mufercho, como se lo conoció en el mundo rockero underground, contracultural de la ciudad de La Plata y de Buenos Aires también. Sergio fue una poderosa influencia radiofónica, intelectual, artística, cuando con Eduardo Dargenio allá por, hace muchos años, mediados del año 79, teníamos 20 años, él era un poco más grande que nosotros, él andaría por los 30, hacía dos programas maravillosos, Ondas y Bilenio, y este último, domingos a la tardecita, a la hora del corchazo, y uno prendía la radio y escuchaba un modo diferente de programar música, de leer literatura, de comentar noticias, un modo fascinante. Y el programa de él, como el programa de Parreño, concierto de música pop, como la columna de cine del querido Carlos Chino Ballina, fueron para nosotros, como dije, una fuerte inspiración. Y si estamos haciendo radio ahora, en gran medida es por gente como Sergio Martínez. Así que a él le dedicamos este programa, que va a empezar con un chelista, Rafael Delgado, un notable chelista que se atreve a tocar música de raíz popular con un instrumento que está identificado con la música de cámara y con la música académica, como es el violonchelo. En cierto modo, Rafael Delgado es un poco nuestro Jacques Morellenbaum, ¿verdad? Bueno, vamos a escucharlo al frente de su sexteto, que está presentando este mes un nuevo trabajo que se llama Chelfi 2. Vamos a escuchar como apertura del programa de hoy, Chacarera para Luz.
Esta hermosura que escuchábamos era Rafael Delgado Sexteto, integrado por Rafael Delgado en violonchelo de 5 cuerdas, Juan Pablo Di Leone en flauta traversa, Leandro Cassioni en guitarra, Carolina Cajal en contrabajo, Mario Guzzo percusión y Mariano Fernández teclados y dirección musical. Chelfi 2 Migrante es el título de este álbum, que será presentado el próximo 29 de septiembre en Teatro Hasta Trilce, esto en Cava, queda en la calle Massa 177. Desde los años 20 hasta la actualidad. Influencias. Las discusiones de Paloma con su padre eran frecuentes. Aunque ya era una adulta, la influencia de Yedidio se hacía sentir, algo que ocurrió hasta la muerte del viejo maestro, o mejor, hasta su último día. A él no le causaba ninguna gracia la profesión elegida por su hija, pero en vez de reconocerlo, presentaba sus disgustos como si se tratara de una insatisfacción intelectual. Un par de años antes, Paloma había insinuado su deseo de viajar a Estados Unidos, donde vivía David, su hermano. El padre le dijo que aún no estaba preparada y no viajó. Después del concurso, y cuando ya estaba presentando su número en el Maipo, Yedidio la citó en su oficina de la calle Ayacucho, allí donde se hablaban las cosas importantes de la familia. Chau, hay bronca, pensé. Me dijo, usted es una mistificadora. Está cantando la música de un pueblo que no conoce. Y ahí me fui a Estados Unidos con mi hermano mayor. Esto que acabo de leer es apenas un fragmento, párrafo, del reciente libro de Inde Pomeraniec, Blackie, una voz insumisa. En realidad, Inde trabajó este libro durante mucho tiempo, hay una edición anterior. Esta posiblemente sea la definitiva, acaba de salir por Gourmet Musical. Es una bellísima biografía absolutamente necesaria de una figura impar que, como se puede deducir de lo que acabo de leer, introdujo, o por lo menos fue la primera intérprete de la música afroamericana en el Río de la Plata, de la música religiosa y también secular, tanto los negro spiritual y el gospel como el blues en las interpretaciones de Blackie allá por mediados de los años 30, mostraron un aspecto fundamental de la música norteamericana que era poco y mal conocido hasta ese entonces, al punto tal que Blackie hablaba del jazz negro. En realidad se hablaba en Buenos Aires del jazz negro para diferenciarlo del estilo swing de las grandes orquestas que ya habían empezado a proliferar incluso en la República Argentina. Esta es una biografía, por supuesto, integral de Blackie. Blackie, efectivamente, Paloma Efron, por supuesto, de una familia judía, de gauchos judíos de Basavilbaso, que llegó a la Argentina en los últimos años del siglo XIX y que pronto afincó en la ciudad de Buenos Aires. Es también una historia de una mujer haciéndose un lugar, haciéndose oír esta voz insumisa, así lo cuenta Inde, en un mundo en ese entonces hegemonizado por voces masculinas, tanto en la música popular, como en la música académica, y por supuesto también en los medios de comunicación, un espacio en el que Blackie dejó una huella imborrable, y una de las primeras huellas en realidad, porque fue pionera en muchas cosas. Fue productora de televisión cuando la televisión estaba dando sus primeros pasos, participó como productora, eventualmente como actriz, cantante y pianista en el cine argentino, y por supuesto fue una magnífica y brillante presentadora, una figura inolvidable. Bueno, inolvidable. Por supuesto murió en 1977 y mucha gente no conoce a Blackie, o no conocía a Blackie hasta ahora, hasta la salida de Blackie, una voz insumisa, de Inde Pomeraniec. James Infirmary, so
went down to St. James Infirmary. All was still at night. My baby, my poor baby, she was on the table, so sweet, so cold, so white. Went down to St. James Infirmary. Heard my baby groan. I felt so broken-hearted because she used to be my own. Let her go, let her go. God bless her. Wherever she may be, she can look, this white was over, but she'll never find a sweet man like me. Hallelujah, hallelujah. ¿Qué habrá pensado el público argentino cuando puso a correr en algún gramófono de mediados de los años 30 este disco, esta voz de una mujer de registro contralto, cantando un inglés claramente aprendido ya de grande, y con cierto rigor estilístico, porque efectivamente así sonaba, o más o menos así sonaban los blues, en este caso el St. James Infirmary, en las grabaciones que llegaban a la Argentina o que se editaban en la Argentina proveniendo de los Estados Unidos. En este caso, Blackie and Her Boys, Paloma Efron, pionera del canto jazzístico en nuestro país, acompañada por Vladimir Alves en trompeta, Orosinio da Souza en clarinete, Fred Jordan en piano, Enrique Viola en guitarra, Aldo Nicolini en contrabajo y Mariani en batería, con un original arreglo, ese final donde suenan los compases de la marcha fúnebre, está también en la versión de Black and Tan Fantasy de Duke Ellington, lo cual demuestra que Blackie y sus muchachos, Blackie and Her Boys, no solamente conocían el material del folclore afroamericano, sino también las grabaciones de jazz que llegaban de las grandes orquestas y de los grandes músicos que llegaban por esos años a Buenos Aires. Época de radiofonía, ella fue también una pionera en el canto jazzístico en la radio, tuvo un contrato a lo largo de un año en Radio Stentor, más o menos la misma época en la que grabó esto que acabamos de escuchar, y poco después, hacia 1937, emprendió un viaje de perfeccionamiento, de estudio, mejor dicho, a la Universidad de Columbia en New York, la universidad que está al noroeste, digamos, del barrio de Harlem, que era de alguna manera, si no la cuna del jazz, por lo menos en ese momento, mediados de los años 30, un lugar donde pasaban muchas cosas, sonaban muchas cosas vinculadas a la música afroamericana. Moaning, moaning, moaning for you. I can't go on like this, 'cause I'm just moaning for you. I'm craving and craving all the day through. I can't go on like this. It's just
just a prelude in blue. Now won't you come back, Heidi, Heidi, oh how I miss you. Hody, Hody, I long to kiss you. Heidi, Heidi. Oh baby, what shall I do? I can't go on like this, 'cause I'm just moaning for you. You say you mama, I'm moaning, moaning, moaning for you. I can't go on like this, just moaning for you. I'm craving, I'm craving, all the way through. I can't go on like this, it's just a prelude blue. Now won't you come back, Heidi, Heidi, oh how I miss you. Hody, Hody, I long to kiss you. Heidi, Heidi, won't you hold me close to you? Zip, 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 oh baby, oh baby, what shall I do? I can't go on like this, 'cause I'm just moaning for you. I can't go on moaning for you. Paloma Efron, conocida en el mundo del espectáculo como Blackie, interpretando Mourning for You, un disco Odeón de 1937 con 35, perdón, con la orquesta, mejor dicho no, con la orquesta, con un grupo vocal instrumental desprendido de la orquesta de Ken Hamilton. Mourning for You, Blackie en voz, Eduardo Costa, Atilio Subá, Roberto Van Ges en canto y Emérico Shepard en guitarra. Esto figura hacia el final del libro, el bellísimo libro de Inde Pomeraniec, Blackie, una voz insumisa, que tiene varios apéndices. Uno es la discografía de Blackie, que lamentablemente es breve, no el trabajo de Inde, sino la propia discografía de Blackie. Grabó muy poco y pronto pegó un volantazo y se volcó a otras cosas. Se volcó al cine, se volcó a la producción, se volcó al periodismo gráfico y sobre todo a partir de 1952, cuando produjo la primera edición de Tropicana Club en Canal 7 a la por entonces novísima televisión. Esta voz insumisa, esta suerte de Victoria Ocampo judía y plebeya, como ingeniosamente la llama Inde, Blackie, tiene ahora, desde hace un tiempo, pero ahora en una edición más linda, más completa, como dije anteriormente, definitiva, su biografía. Siempre hay una buena razón para tomar un trago y prender la radio. Influencias. La razón ahora es la canción litoraleña contemporánea. Este podría ser una especie de subgénero, allí donde milita, entre otros, el cantautor Yacaré Manso, que acaba de sacar, o que está presentando, mejor dicho, un nuevo álbum, el número 7 en su discografía, se llama Eucalipto. Es un rico tapiz de sonoridades sobre ritmos de raíz, pero con un concepto de canción amplio, de límites porosos, diría yo. El 7 de octubre, Manso va a presentar este nuevo disco en Café Berlín. Allí habrá invitado a Franco Luciani, que están en el disco en realidad, Franco Luciani, Enzo De Martini y otros. Hay un nombre que no podemos omitir, que es el de Víctor Volpi, en su importante rol de guitarrista, de programador y de intérprete de sintetizadores. Una sonoridad, diríamos, moderna, pero al mismo tiempo inconfundiblemente litoraleña, con el estilo de entonces el
el músico que abre esta suerte de segmento con músicas de raíz. Yacaré Manso, en influencias, como dije, el disco se llama Eucalipto y lo editó, ¿quién sino? Club del Disco. Empuja el sol, veo por la ventana, empuja el sol, te vi llegando, dorada de río dorado, empuja el sol, basta de grises, corran las nubes, que empuja el sol y se abre el cielo, brillan los mares, brillamos los dos. Empuja el sol, basta de grises, corran las nubes, que empuja el sol y se abre el cielo y brillan los mares, brillamos los dos. La electrónica, la rítmica litoraleña, ¿por qué no? Yacaré Manso, el disco se llama Eucalipto y escuchábamos el track Empuja el Sol. Nos vamos de los litorales del noreste a las montañas del noroeste, por lo menos en el imaginario, en el plano de referencia de este magnífico quinteto integrado por mujeres, quinteto vocal instrumental, con armonías vocales muy bellas, bastante jugadas también. Se llama Sisa Quinteto y está presentando su segundo álbum, Para Hacer Fuego, un delicioso recorrido por ritmos y formas de Argentina, de Brasil y de Perú. Entre nieblas, simpleza de niño, comida y abrigo,
caricias y pan, cálida presencia que inspira y alivia, inteligencia y gracia, sencillo mirar. Estrella que guía con su luz profunda, liviano su paso y fuerte su andar, que cuando se crece frondosa la copa, hay sabia memoria para recordar, raíces bien firmes en gestos sencillos, memorias del tiempo en que aprendí a soñar. Escondido en el bosque contempla el atardecer en nuevas pasiones de hojas y flores, antiguos jardines ves reverdecer. Avanza guerrero que el tiempo acaricia, estrella que brilla pa' quien sabe ver, que cuando se crece frondosa la copa y sabia memoria para recordar, raíces bien firmes en gestos sencillos, memorias del tiempo en que aprendió a luchar, que cuando se crece frondosa la copa y sabia memoria para recordar, raíces bien firmes en gestos sencillos, memorias del tiempo en que aprendió a soñar. Ahí estaba Sisa Quinteto del disco Para Hacer Fuego, Álamo Sereno, y les dije que valían la pena las armonías vocales. Nos vamos ahora a la gran Sofía Rey. Me quedé pensando cuáles serían los elementos comunes que tiene la música de este bloque. Yacaré Manso, con una mirada amplia de las tradiciones rítmicas, melódicas y poéticas también del litoral argentino. Luego Sisa Quinteto, tomando aires, bailecitos y aires de músicas del noroeste, pero no exclusivamente de la Argentina, porque los límites nacionales no son los límites culturales, o no siempre son los límites culturales, algo también de Perú, y en el disco, en el transcurso del disco, también alguna que otra cosa de Brasil. Y ahora Sofía Rey, cuyo verdadero nombre es Sofía Eugenia Coustovitis,
pero es Sofía Rey, así es como la conocemos en términos artísticos, una brillante cantante, compositora, multiinstrumentista, guitarrista sobre todo, radicada hace ya bastante tiempo en los Estados Unidos, es docente eventualmente también en la Berklee School of Music de Boston, tiene una amplia discografía, ha trabajado con John Zorn, con Bobby McFerrin, con Maria Schneider, con Max Ribot, pero sobre todo tiene una discografía propia más que interesante que la hemos ido descubriendo con ustedes aquí en Influencias. Y bueno, se me ocurrió cerrar este bloque con Sofía Rey, dejando por un momento sus búsquedas compositivas propias entre el jazz, el pop, la música electrónica, los ritmos latinoamericanos, una migrante sonora, para sumergirse en canciones de otros, canciones antiguas y no tanto. El disco nuevo, el flamante disco, se llama Coplas Escondidas. Algunas están realmente escondidas, pero otras, como esta que vamos a escuchar ahora, no. Es un disco de voz y de contrabajo. La voz la pone Sofía Rey y el contrabajo Jorge Roeder. Vamos a escuchar la bellísima Oración del Remanso de Jorge van der Molle. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos tiene tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que el sol aproa y subo a la luna en la canoa y allí descansa hecho un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Crista, Crista de las redes, no nos abandones, y en las espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos tiene tristes,
la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Qué maravilla, ¿eh? Sofía Rey en voz, Jorge Roeder en contrabajo. El disco se llama Coplas Escondidas y de él compartíamos de Jorge van der Molle Oración del Remanso. Una manera elegante de terminar el día. Influencias. Sí, una manera elegante, bueno, por lo menos intenta ser una manera diferente, como diferente es la música del joven trompetista que nos visitará, es decir, que tocará en Buenos Aires en Bebop el 2 y 3 de octubre próximos, por primera vez en la Argentina. Se llama Christian Scott y desde hace un tiempo se hace llamar también, un poco como hizo Prince y como hicieron muchos, ¿no? Se inventan otro nombre, juegan a hacer otro. En este caso ese otro es Attuned Adouage, que aparentemente tiene que ver con una identificación con los pueblos de África Occidental, que es uno de los legados, una de las genealogías de las que proviene Christian Scott. La otra es más bien por el lado de los pueblos originarios de los Estados Unidos. Es trompetista, es multiinstrumentista, es productor también. Nació en New Orleans en 1983, se graduó en Berkeley, otro más que salió de Berkeley, pero en todo caso la música de Christian Scott sería un mentiz a aquel supuesto de que los egresados de Berkeley suenan más o menos todos igual, que están cortados más o menos con el mismo molde, que aprenden más o menos lo mismo y eso los lleva a reproducir un determinado estilo, una determinada sonoridad, un lenguaje en una palabra. Y Christian Scott la verdad que no se parece a ninguno, o mejor dicho, se parece a otros, se parece un poco al último Miles Davis, tiene quizás algo de Don Cherry, del Don Cherry más étnico, más cercano a la world music. Nos sorprendió allá por el 2006 con su primer disco para el sello Concord. Ya había grabado 2 discos anteriores que los desconocíamos completamente. Aquel disco del 2006 se llamó Rewind That y a partir de ahí estuvimos bastante atentos a su discografía. Él ha acuñado un término que es stretch music, música que se estira, música flexible, una especie de categoría más cultural, más que un género musical o que un estilo musical en sí mismo. Hay un disco de él que se llama así, un disco del 2015, Stretch Music. Vamos a escuchar entonces a este músico de New Orleans, este músico norteamericano que, como dije, pronto estará entre nosotros y lo podemos escuchar en vivo y en directo. Christian Scott, en este tramo jazzístico de influencias.
La música en influencias en nuestro segmento jazzero Christian Scott, cuyo nuevo nombre es Attuned Adudag. Escuchamos Roller Rebel y New Orleans Love Song del álbum triple de Centennial Trilogy, editado en el año 2017, cuando se conmemoraron 100 años de la edición del primer disco de jazz. Por supuesto, esto es muy discutible porque es el primer disco de jazz de la Original Dixieland Jazz Band, que era una orquesta de músicos blancos. Difícilmente podamos considerarlo el primer trabajo netamente jazzístico, pero fue el primer disco que salió con una etiqueta, en una etiqueta la palabra jazz, y por eso que se considera el nacimiento discográfico del jazz, al que Christian Scott en 2017 le dedicó este homenaje. El crítico Nate Chinen, que escribió un magnífico libro, se llama Playing Change, Jazz para el Nuevo Siglo, que es un magnífico panorama de las escenas jazzísticas de lo que va del siglo XXI, le dedica algunos párrafos a Christian Scott. Dice: se trata de un estilo que combina la sofisticación del post-bop con la amplitud de atmósferas del art rock, la capacidad de crear bucles de la música electrónica y el ímpetu y la chulería, disculpen la traducción, del hip hop. Todo esto se combinaba con una estrategia de marca deliberada y destinada a convertir a Christian Scott en una celebridad, protagonista de reportajes de moda, así como objeto de admiración en la prensa del rock y del hip hop. En 2017 invocó un accidentado aniversario, el de las primeras grabaciones de jazz conocidas, como factor instigador de una serie de 3 álbumes que publicó de forma escalonada con el título de The Centennial Trilogy, un homenaje bastante interesante. La música de aquellos álbumes es sofisticada, descarada pero fría, una confluencia de melodías melancólicas y grooves ruidosos. ¿No parece demasiado entusiasmado Nate Chinen en la música de Christian Scott? A nosotros nos gusta, nos parece una música fresca, una música diferente o bastante diferente. Vamos a escuchar, para despedirnos del programa de hoy, lo último que grabó Christian Scott. Deja a un lado su trompeta, su melancólica trompeta, y se vuelca principalmente a la percusión y a la rítmica africana. Dust off the bones, defender of our return. Skin of sun, fire and burn. Shoulder Khan of our Jokyakoja. Dust off the bones, the old way returns. Fight, shade, and plague after the sun.
can on again, again. Pistol stay. Lord, Jobs couldn't let go of drugs. Now blood calls blood, calls blood, calls blood. Listen in the wind, have you learned to hear the voices calling to you from yesteryear? Flood, flood, flood. Y así estamos arribando al final de esta emisión 1835 de Influencias. Ya viene Hugo Espinosa con todo el rock and roll. Gracias entonces a nuestro técnico operador Maxi Arieta. Un programa similar el próximo sábado, como siempre de 20 a 21. Nos vamos con la música de Christian Scott, Blood Calls Blood, la sangre llama a la sangre. Chau, hasta la semana que viene.